En el corazón de una árida llanura del estado mexicano de Jalisco, la luz del amanecer se filtraba entre los cactus y los árboles retorcidos, revelando la silenciosa extensión de la granja de don Emilio. El hombre de mediana edad, de expresión seria, cargaba sobre sus anchos hombros la experiencia de décadas de trabajo, pero sus ojos aún albergaban una llama de curiosidad que rara vez se apagaba. La rutina diaria en la propiedad era dura: cuidar el ganado, reparar cercas, cultivar maíz y sobre todo mantener el orden en una granja que parecía resistir el paso del tiempo. Aquella mañana en particular ocurrió algo fuera de lo común. Un relincho lejano y potente resonó por las colinas. Don Emilio, acostumbrado al sonido de los rebaños, frunció el ceño. Pero no era un relincho cualquiera, era profundo, profundo, y con una urgencia que despertó su intuición. Al acercarse al camino de tierra, divisó una silueta imponente, un caballo colosal, cuya musculatura se parecía más a la de un toro que a la de un animal de monta. El animal tiraba solo de una pesada y crujiente carreta de madera, como si llevara el peso de una carga centenaria. El granjero dudó un momento. Normalmente los caballos de esa región nunca se alejaban tanto del pasto, y mucho menos cargaban algo tan grande sin compañía humana. Algo se agitó en el interior de Emilio, una mezcla de miedo y anticipación. Se acercó con cautela, intentando descifrar qué podría haber dentro de la carreta. Pero a cada paso, el animal lo miraba con ojos tan profundos que parecía comprender la presencia del hombre, evaluando si era digno de su confianza. El camino de tierra temblaba levemente bajo los cascos del caballo, y el crujido de la madera intensificaba la tensión en el aire. Don Emilio sentía la historia de esa mañana desplegándose ante sus ojos, algo que trascendería cualquier jornada laboral. Comprendió que para descubrir qué había en el coche necesitaría más que fuerza, necesitaría paciencia, astucia y quizás coraje para enfrentarse a lo que la naturaleza y el destino habían puesto en su camino. Al acercarse, el granjero notó detalles curiosos. El coche no solo era pesado, sino también viejo, con grabados en el tablero de madera que sugerían un origen casi olvidado. El polvo que cubría el vehículo parecía contar historias de viajes pasados, y pequeños fragmentos de papel amarillento se incrustaban entre las grietas. Don Emilio, curioso y cauteloso, se agachó para examinar uno de los papeles. No había palabras legibles, solo dibujos y símbolos enigmáticos que evocaban una sensación de misterio. El caballo permaneció inmóvil, como esperando la reacción del granjero. El silencio a su alrededor se volvió absoluto, roto solo por el sonido del viento que arrastraba polvo por el campo. Emilio respiró hondo y decidió actuar. Se acercó a la puerta del coche, intentando abrirla, pero estaba toscamente cerrada con un viejo candado que resistía cualquier fuerza bruta. El granjero suspiró, sabiendo que tendría que ser paciente y astuto para descubrir qué había allí. Y entonces algo inesperado ocurrió. El caballo, al percibir la vacilación del hombre, se inclinó ligeramente, apoyando el hocico en su hombro, como si le ofreciera una fuerza silenciosa. Emilio sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La conexión entre el hombre y el animal parecía casi sobrenatural, pero sabía que no había magia, solo confianza, instinto y un desafío que superar. El sol ya estaba alto, iluminando la escena con una luz dorada que contrastaba con la sombra que el coche proyectaba sobre el suelo agrietado. Don Emilio decidió entonces abrir el candado con herramientas improvisadas. Cada clic resonaba como un corazón latiendo en la garganta del granjero. Cuando el candado finalmente cedió, la incertidumbre se volvió casi insoportable. Con cuidado abrió la puerta, sin saber si encontraría un tesoro, peligro o algo aún más sorprendente. Lo que vio dentro le detuvo el corazón por un instante. El contenido del coche no solo era inesperado,
sino que era algo que cambiaría para siempre la forma en que Emilio veía su propia vida, su granja y el mundo que lo rodeaba. Pero antes de que pudiera reaccionar del todo, el caballo se paró firmemente a su lado, como si supiera que ese momento exigía un equilibrio entre valentía y calma. La mañana que comenzó, como cualquier otra, se transformaba en una historia inolvidable. Don Emilio, hombre de rutina y pragmatismo, estaba a punto de vivir un acontecimiento que sacudiría no solo su finca, sino también su visión de la realidad, de la confianza y del misterio que se esconde en los detalles más sencillos de la vida. Tras el impacto inicial, don Emilio retrocedió unos pasos, todavía intentando procesar lo que había encontrado dentro del coche. El contenido: cajas cuidadosamente empaquetadas, algunos objetos antiguos y documentos casi ilegibles, parecía pertenecer a una historia olvidada, de otra época, pero de alguna manera conectada con su propia granja. Sintió que comprender este descubrimiento requeriría más que fuerza física. Sería necesario ahondar en el pasado, en los detalles del mundo que lo rodeaba. El sol ya estaba alto, y la granja empezaba a cobrar vida propia. Los trabajadores empezaban a salir de las casas de adobe, cada uno con sus propias rutinas y pequeñas preocupaciones. Entre ellos estaba Clara, la hija de Emilio, una joven de espíritu curioso e inquieto, que siempre cuestionaba los métodos tradicionales de su padre. Caminaba con paso firme, con la energía de quien quiere descubrir y transformar el mundo que la rodea. Al ver el caballo gigante y la pesada carreta, Clara abrió los ojos de par en par, con una mezcla de asombro y fascinación. A diferencia de su padre, no se sintió intimidada. Presentía que algo extraordinario estaba sucediendo, algo que podría cambiar la percepción que todos tenían de esa tierra aparentemente ordinaria. Mientras examinaban los objetos en el auto, Emilio se dio cuenta de que cada detalle contenía información sutil sobre el México rural de décadas pasadas. Algunas cajas contenían mapas antiguos, con marcas precisas de rutas comerciales y pueblos casi olvidados. Otros objetos, un relicario de plata, libros en español antiguo, herramientas artesanales, reflejaban no solo la vida de sus dueños, sino también la evolución de la comunidad en torno a la granja. Cada objeto contaba una historia, y cada historia parecía resonar con el presente de Emilio y su familia. En este contexto también surgieron, aunque sutilmente, los antagonistas de la trama, vecinos escépticos y curiosos que desconfiaban de la integridad de la familia ni de la autenticidad del hallazgo. Entre ellos se encontraba don Mateo, un hombre influyente en la zona, robusto y calculador, que observaba todo desde la distancia, con una mirada siempre atenta. Su interés no era solo la curiosidad humana, veía oportunidades de poder y control sobre territorios y recursos, y el descubrimiento de Emilio podría alterar el equilibrio local. La tensión entre Emilio y Mateo, aunque latente, añadió capas de conflicto a la narrativa, una silenciosa batalla de intenciones y voluntades que se desenvolvería en los días siguientes. Para profundizar aún más en el entorno, es importante destacar a México como un personaje activo en la historia. Las vastas llanuras de Jalisco, los pequeños pueblos con sus fiestas tradicionales, la música lejana de violas y mariachis, el aroma a tierra húmeda después de la lluvia. Todo esto influye en las decisiones y reacciones de los personajes. Emilio y Clara se mueven por este mundo con cuidado y atención, conscientes de que cada acción puede tener repercusiones inesperadas. Las costumbres locales, la sutil religiosidad presente en los altares improvisados y la interacción con vecinos y trabajadores moldean sus decisiones, creando un ambiente vivo, vibrante y lleno de significado. Además, los personajes secundarios, trabajadores agrícolas, amigos de la infancia de Clara, artesanos locales,
contribuyen a construir una compleja red social, cada uno con sus propias motivaciones e historias. La interacción entre ellos y la familia de Emilio no se limita a la rutina agrícola. Cada gesto, cada conversación, cada mirada revela capas de lealtad, envidia, amistad y desconfianza. Es en este espacio de relaciones humanas donde la historia se profundiza, sentando las bases para futuros conflictos y revelaciones que surgirán a medida que se desarrolla la trama. En medio de todo esto, Clara y Emilio comienzan a comprender que el caballo gigante no es solo un animal extraordinario, se convierte en un símbolo de fuerza, resiliencia y conexión con algo más grande, casi ancestral. Su forma de observar, de reaccionar a los movimientos de cada persona y de mantener el coche bajo control sugiere una inteligencia casi intuitiva. Esta relación entre hombre, hija y animal crea un vínculo emocional que fortalece la narrativa, aportando tensión, confianza y una sensación de asombro que contrasta con los desafíos que surgen en el camino. A medida que el mundo y los personajes se van definiendo, la historia adquiere mayor profundidad. Cada detalle cultural, cada interacción humana y cada elemento del entorno contribuyen a la construcción de una trama rica y coherente. Emilio y Clara se sumergen en un entorno que fusiona tradición y misterio, donde cada paso hacia la comprensión del descubrimiento del coche los acerca a conflictos, desafíos y secretos que transformarán no solo sus vidas, sino también las de toda la comunidad que rodea la granja. En los días posteriores al descubrimiento del coche, la finca de don Emilio se convirtió en un escenario de creciente tensión. La noticia del caballo gigante y el misterioso contenido del coche se extendió rápidamente por los pueblos vecinos, atrayendo miradas curiosas e intenciones sospechosas. Entre quienes se acercaban con fingida cordialidad se encontraba don Mateo, el influyente vecino cuya presencia siempre ponía nervioso a Emilio. Mateo fingía interés en el animal y el coche, pero su atención era claramente estratégica. Buscaba controlar, explotar o incluso apropiarse de aquello que parecía trascender la rutina local. Mientras tanto, Clara empezó a investigar los documentos antiguos del coche, intentando descifrar mapas y notas que indicaban rutas y lugares de interés histórico. Cada descubrimiento planteaba nuevas preguntas. ¿Quién podría haber escondido esas cajas? ¿Por qué allí, en ese rincón apartado de la finca? Había algo más en juego que solo objetos antiguos. La ansiedad de Clara la volvía impulsiva, y sus acciones, aunque bien intencionadas, empezaron a crear pequeñas fricciones con Emilio, quien seguía intentando mantener el orden y la seguridad en la propiedad. El caballo gigante, silencioso e imponente, se convirtió tanto en aliado como en catalizador de tensión. Su inmensa fuerza atraía atención indeseada, pero también le permitía a Emilio mover cargas pesadas y explorar zonas remotas de la granja. Sin embargo, no podía ignorarse la fragilidad de la situación. Cualquier intento de intervención externa podía desembocar en una confrontación directa, y era necesario mantener cuidadosamente el equilibrio entre la curiosidad y la prudencia. La llegada de forasteros en busca de información añadió otra capa de conflicto. Un historiador local, atraído por la leyenda de un animal inusual y los rumores de tesoros escondidos, se ofreció a ayudar a Clara a descifrar los documentos. Su presencia, aunque útil, generó desconfianza. ¿Acaso solo le interesaba el conocimiento o tenía sus propias intenciones? Cada gesto, cada pregunta y cada consejo se convertían en una prueba de confianza, intensificando la tensión emocional entre los personajes. Mientras tanto, comenzaron a ocurrir pequeños incidentes en la granja. Cercas cortadas, animales asustados y señales de personas no identificadas que pasaban por la noche. Emilio sabía que no era mera coincidencia. Mateo,
o alguien que trabajaba para él evaluaba el terreno probando los límites y amenazando la seguridad de la familia. Clara, impulsiva y decidida, quería enfrentarse a los intrusos, mientras Emilio intentaba encontrar el equilibrio entre la precaución y la acción. Cada decisión se convertía en un dilema moral. Actuar de inmediato podía generar un conflicto directo, pero esperar podía significar perder el control de la situación. El conflicto también se profundizó internamente. Emilio comenzó a cuestionar sus propias decisiones, reflexionando sobre su incapacidad para proteger plenamente a su familia y su herencia. Al mismo tiempo, Clara se enfrentaba a dudas sobre la lealtad de quienes la rodeaban. La relación entre padre e hija, aunque sólida, se puso a prueba al discrepar sobre cómo afrontar los desafíos que surgieron. Las diferencias de perspectiva, prudencia versus audacia, crearon una tensión palpable, haciendo la narrativa más compleja y atractiva. Un punto crítico se produjo cuando el historiador encontró menciones en uno de los documentos que sugerían la existencia de riquezas ocultas y secretos históricos vinculados a la región. Esto desató un nuevo tipo de deseo y codicia entre los personajes secundarios e incluso entre los vecinos. Don Mateo intensificó sus esfuerzos, enviando mensajeros para recabar información e intentando manipular a aliados dentro de la comunidad. Cada acción aumentaba el riesgo de enfrentamientos, sabotajes y traiciones, amplificando el conflicto principal sin perder de vista el descubrimiento del auto y el misterio que lo rodeaba. A medida que la tensión aumentaba, el caballo gigante se mantuvo como una presencia constante, silenciosa y alerta. Su fuerza e inteligencia casi humana le sirvieron de protección y catalizador en los momentos de decisión más críticos. Emilio aprendió a interpretar las señales del animal, comprendiendo que reaccionaba ante intenciones ocultas y peligros inminentes. Esta conexión con el caballo se convirtió en una ventaja estratégica, permitiéndole anticipar los movimientos de los adversarios y proteger a su familia con sutileza pero decisión. Con el paso de los días, la trama se volvió más intrincada. Alianzas se formaban y se rompían, revelaciones parciales traían sorpresas, y cada nuevo paso requería un cálculo minucioso. Emilio y Clara tuvieron que lidiar no solo con amenazas externas, sino también con el desarrollo interno del conflicto, miedos, impulsos, frustraciones y dudas. La interacción entre los personajes principales y secundarios, el entorno hostil de la granja y los misterios del coche transformaron cada decisión en un momento cargado de consecuencias, manteniendo la narrativa intensa e impredecible. El conflicto, por lo tanto, no era solo físico o material, también era emocional y psicológico. La mezcla de suspenso, codicia, curiosidad y valentía creó una trama narrativa compleja, donde cada acto impactaba directamente en el desarrollo de la trama. Emilio, Clara y todos los que los rodeaban estaban a punto de enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba sus límites, valores y la noción misma de lo posible en el mundo que conocían. Cada acción, cada vacilación, cada estrategia contribuía al desarrollo de la trama, preparando el terreno para los giros inesperados que surgirían en los capítulos siguientes. A medida que el conflicto principal se intensificaba, nuevas facetas de la vida de don Emilio y Clara surgieron, entrelazando relaciones, intereses y secretos que añadieron complejidad a la narrativa. Las subtramas revelaron que lo que estaba en juego iba mucho más allá del caballo gigante y el misterioso coche. Involucraba historia, avaricia, antiguas rivalidades y decisiones personales que forjarían el destino de todos. Una de las subtramas centrales involucraba a Clara y al historiador que se había acercado a la granja. Mientras colaboraban en el análisis de documentos, la joven descubrió que el hombre tenía motivaciones ambiguas.
parecía genuinamente interesado en preservar la historia local, pero había momentos en que su mirada se posaba en objetos valiosos como si tuviera otro propósito en mente. Clara, dividida entre la confianza y la desconfianza, comenzó a comprender que necesitaba equilibrar el conocimiento y la prudencia, aprendiendo a interpretar señales sutiles e intenciones ocultas. Esta tensión añadía suspense, ya que cada interacción entre ellos conllevaba el potencial de alianza o traición. Mientras tanto, la comunidad local comenzó a involucrarse indirectamente en los sucesos. Obreros, vecinos y pequeños comerciantes se convirtieron en piezas clave de la trama. Algunos se acercaban por curiosidad, otros por interés propio, y un discreto grupo comenzó a formar una red de espionaje silenciosa, informando a don Mateo de cada pequeño avance de Emilio y Clara. Esta subtrama social introdujo elementos de intriga y política local, mostrando que el mundo en el que vivían los protagonistas estaba interconectado y que cada decisión podía desencadenar repercusiones inesperadas. Además, la relación entre padre e hija se convirtió en una compleja subtrama emocional. Mientras Emilio luchaba por proteger a su familia de amenazas externas, Clara se afanaba en investigar los secretos del coche y el caballo con mayor profundidad. Esta diferencia de enfoque generó pequeños conflictos internos, momentos de tensión silenciosa y diálogos cargados de subtexto. Cada desacuerdo fue una oportunidad para el crecimiento, el aprendizaje y la profundización de ambos personajes, enriqueciendo la historia con capas de humanidad y realismo emocional. El caballo gigante, aunque no podía hablar, se convirtió en un elemento central de las subtramas. Su inteligencia intuitiva le permitió a Emilio anticipar movimientos sospechosos, pero también planteó desafíos inesperados. En un momento dado, durante una tormenta repentina, el animal desapareció durante unas horas, causando miedo y desesperación en Clara y los trabajadores. Esta ausencia temporal generó tensión y demostró que ni siquiera los aliados más fuertes son infalibles, lo que reforzó la imprevisibilidad de la narrativa. Otro hilo narrativo giraba en torno a la historia oculta en las cajas del coche. Documentos antiguos mencionaban rutas comerciales, antiguos propietarios de la granja y leyendas locales que vinculaban la región con acontecimientos históricos de importancia nacional. Cada descubrimiento no solo intrigaba a los protagonistas, sino que también atraía la atención externa, creando presión temporal. Emilio necesitaba tomar decisiones rápidas sobre cómo proteger el patrimonio y el legado histórico sin revelarlo todo a personas con intenciones dudosas. Esta subtrama añadía ritmo y urgencia a la narrativa, manteniendo al lector enganchado y anticipando los giros de la trama. Los antagonistas secundarios, incluyendo a don Mateo y sus discretos aliados, también recibieron atención en las subtramas. Sus planes de infiltración, manipulación y espionaje añadieron suspense, creando un juego del gato y el ratón. Cada estrategia aumentó la complejidad de la trama y destacó la capacidad de Emilio para responder a las amenazas sin perder el control, mientras Clara exploraba los misterios del coche. Además, pequeños conflictos entre vecinos, disputas por recursos y tensiones culturales regionales contribuyeron a la densidad narrativa. Las fiestas locales, las costumbres e incluso las tradiciones religiosas se convirtieron en escenarios donde se entrelazaban subtramas, alianzas, traiciones, pequeñas reconciliaciones y sutiles enfrentamientos se sucedían con naturalidad, enriqueciendo la atmósfera y haciendo la historia más creíble. Finalmente, la presión del tiempo se intensificó. La comunidad esperaba respuestas. Los antagonistas se acercaban y las pistas contenidas en el coche exigían acción inmediata. Cada subtrama se conectaba con el conflicto principal, creando una red de tensión creciente,
donde cada decisión de Emilio y Clara repercutía tanto en el presente como en el futuro. Esta interconexión de eventos preparó el terreno para el punto de inflexión, asegurando que la narrativa se mantuviera atractiva, impredecible y emocionalmente impactante. El calor del mediodía teñía la casa de campo de tonos dorados, pero una tensión casi palpable flotaba en el aire. Don Emilio y Clara estaban a punto de descifrar la última pista contenida en los documentos del coche, una referencia a un escondite secreto cerca de un viejo molino abandonado. Las expectativas eran altas, pero nadie podría haber predicho el impacto de lo que estaban a punto de descubrir. Mientras conducían hacia el lugar, el caballo gigante se movía con impresionante precisión, esquivando obstáculos y manteniendo el equilibrio del coche. Parecía comprender que algo más grande estaba en juego. Con cada paso, Emilio sentía una mezcla de ansiedad y esperanza, mientras Clara intentaba concentrarse en interpretar los mapas y las notas. La cooperación entre padre e hija era crucial. Cada paso en falso podía significar perder la oportunidad de revelar los secretos del coche. Al llegar al molino, una extraña sensación los envolvió. El lugar estaba en ruinas, cubierto de hiedra y sombras que danzaban con la luz del sol que se filtraba por las ventanas rotas. Emilio abrió con cuidado una de las puertas laterales y encontró señales de actividad reciente, huellas, herramientas improvisadas e indicios de que alguien había perturbado el lugar recientemente. No había duda, no estaban solos. En ese momento apareció don Mateo, acompañado de dos hombres corpulentos que seguían en silencio a la familia. Su presencia no era solo una amenaza física, sino un símbolo del poder y la codicia que se cernían sobre el misterio del coche. ¿Creías que podrías averiguar esto sin que yo lo supiera?, preguntó Mateo con una sonrisa fría y calculadora. La tensión estalló al instante, y Emilio tuvo que actuar con rapidez para proteger a Clara y los documentos. El giro inesperado llegó cuando, al intentar abrir un compartimento oculto en el molino, Clara encontró no solo objetos históricos, sino también un sobre dirigido a Emilio que databa de décadas atrás. Las palabras que contenía revelaban secretos de su propia familia, decisiones pasadas que moldearon la granja, alianzas con antiguos vecinos e incluso motivos ocultos que explicaban algunas de las rivalidades actuales. Emilio se dio cuenta de que el misterio del coche estaba profundamente conectado con la historia de su propio linaje, conectando el pasado con el presente de una manera que jamás había imaginado. El caballo gigante, previamente silencioso, emitió un relincho fuerte y potente, alertándolos de la llegada de más intrusos. La acción inesperada del animal desvió momentáneamente la atención de Mateo, dándoles tiempo a Emilio y Clara para reaccionar. El momento reveló que la fuerza e inteligencia del caballo no eran solo físicas, sino estratégicas. Funcionaba como un aliado intuitivo, capaz de percibir los peligros incluso antes de que los humanos los identificaran. A medida que se desarrollaban los enfrentamientos, Clara descubrió otra sorpresa: un pequeño diario escondido entre las pertenencias del coche. Detallaba negociaciones, promesas y traiciones ocurridas en la región, ofreciendo una perspectiva única sobre el origen del conflicto que ahora se desarrollaba ante sus ojos. Cada página se leía como un mapa de intenciones y traiciones, revelando no solo la historia de la granja, sino también los secretos de personas que aún tenían influencia en la comunidad. La tensión llegó a su punto álgido cuando uno de los hombres de Mateo intentó atacar a Emilio. En ese momento, el caballo gigante intervino de forma sorprendente, derribando al agresor sin herirlo gravemente, demostrando una fuerza y un control excepcionales. Este episodio no solo salvó a Emilio, sino que también consolidó la importancia del animal como personaje central de la historia.
Clara, conmovida, comprendió que la conexión entre ellos no era meramente circunstancial, sino esencial para afrontar los desafíos que se presentarían. Mateo, al darse cuenta de que había subestimado la situación, intentó ceder con amenazas veladas, prometiendo recuperar el control de otra manera. Pero la revelación del diario y el sobre alteró el equilibrio de poder. Emilio y Clara poseían ahora información crucial que podría alterar toda la dinámica de la región. La sorpresa residía no solo en los objetos descubiertos, sino en la conciencia de que el conflicto al que se enfrentaban formaba parte de una narrativa más amplia, que involucraba generaciones pasadas y decisiones ocultas. El punto de inflexión, por lo tanto, no fue solo físico, el enfrentamiento con Mateo y sus hombres, sino también emocional e intelectual. Emilio comprendió que proteger a su familia requeriría más que fuerza, requeriría estrategia, conocimiento del pasado y confianza en los aliados más inesperados, como el caballo gigante. Clara, a su vez, experimentó un crecimiento inmediato, asumiendo responsabilidades, interpretando la información y tomando decisiones que la situaron en el centro de la trama, transformándola en una protagonista verdaderamente activa. Con el molino finalmente explorado, los secretos parcialmente revelados y la amenaza de Mateo aún presente, la historia alcanzó un nuevo nivel de complejidad. El punto de inflexión allanó el camino para consecuencias inevitables, decisiones críticas y momentos de tensión que darían forma al resto de la narrativa, preparando el terreno para giros aún más impactantes. El equilibrio entre acción, descubrimiento y emoción quedó claramente establecido, convirtiendo el conflicto principal no solo en un desafío físico, sino en una batalla de inteligencia, coraje y comprensión del pasado. Tras el enfrentamiento en el molino, el ambiente en la finca cambió irreversiblemente. Don Emilio y Clara, aún impactados por la intensidad de los acontecimientos, comenzaron a procesar el peso de los descubrimientos y a comprender la magnitud de las implicaciones que cada secreto revelado conllevaba. El sobre con información familiar, el viejo diario y los objetos encontrados en el auto no eran solo reliquias o curiosidades históricas. Eran fragmentos de una historia que moldeó la identidad de la finca, la comunidad e incluso las relaciones de poder locales. La reacción inicial fue de cautela. Emilio se dio cuenta de que, aunque habían sobrevivido al enfrentamiento con Mateo y sus hombres, la amenaza no había desaparecido. El influyente vecino, ahora más consciente de la inteligencia y resiliencia de Emilio y Clara, comenzaría a idear estrategias aún más complejas. Esto obligó a Emilio a reorganizar la seguridad de la granja, creando rutinas impredecibles y puntos de vigilancia que le permitían anticipar movimientos sospechosos sin causar pánico entre los trabajadores. Cada acción repercutía en el entorno, estableciendo un nuevo patrón de comportamiento para todos los involucrados. Clara, por otro lado, experimentó una transformación inmediata. El contacto directo con el peligro y la responsabilidad de interpretar documentos cruciales reforzaron su autonomía y valentía. Comenzó a cuestionar antiguas percepciones sobre el poder, la justicia y la lealtad, comprendiendo que su papel en la resolución de los misterios era tan vital como el de su padre. La relación entre ambos evolucionó. El respeto y la confianza mutuos se profundizaron, aunque surgieron momentos de tensión cuando discrepaban sobre estrategias de acción o la interpretación de los descubrimientos. El impacto emocional se extendió a los trabajadores y vecinos cercanos. Algunos mostraron solidaridad, ofreciendo un apoyo discreto y reforzando el sentido de comunidad. Otros revelaron codicia o desconfianza, creando un entorno complejo donde las lealtades debían evaluarse constantemente. Cada interacción se convirtió en un juego de señales e intenciones
que requería que Emilio y Clara descifraran no solo documentos antiguos, sino también comportamientos humanos contemporáneos. El caballo gigante, silencioso pero perspicaz, siguió siendo un elemento central en las reacciones del grupo. Su presencia ofrecía seguridad y estabilidad emocional, pero también servía como recordatorio de que lo extraordinario coexistía con lo cotidiano. Su forma de reaccionar ante visitantes, movimientos sospechosos o ruidos inesperados funcionaba como indicador de peligro y una extensión de la intuición de Emilio. Esta conexión reforzaba la necesidad de acción coordinada entre el hombre, la hija y el animal, estableciendo una dinámica única de colaboración y dependencia mutua. Mientras tanto, el descubrimiento de documentos y objetos antiguos tuvo efectos inesperados en la percepción que Emilio tenía de su familia. Secretos del pasado revelaron que algunas rivalidades no eran recientes, sino que provenían de decisiones y traiciones ocurridas décadas atrás. Este conocimiento sacó a la luz dilemas éticos: cómo gestionar información que podría cambiar la visión que la comunidad tenía de la familia, cómo proteger el legado histórico sin provocar conflictos innecesarios. Cada decisión empezó a tener un peso emocional y social, intensificando la tensión de la narrativa. Don Mateo, consciente de la complejidad de la situación, reaccionó con cautela estratégica. Se retiró temporalmente, pero no sin dejar señales veladas de que no se rendiría. Su reacción reforzó la imprevisibilidad del conflicto y recordó a todos que, aunque Emilio y Clara habían obtenido ventajas, el equilibrio de poder aún podía verse amenazado en cualquier momento. Esta presión externa, combinada con la intrincada red de subtramas, creó un clima de alerta constante, manteniendo la narrativa tensa e impredecible. A nivel emocional, Emilio experimentó una mezcla de alivio, orgullo y preocupación. El alivio provenía de haber protegido a su hija y haber sobrevivido al enfrentamiento. El orgullo, de reconocer la valentía e inteligencia de Clara. Y la preocupación, de la magnitud de la información descubierta y el futuro impredecible que se avecinaba. Clara, a su vez, experimentó una sensación similar: satisfacción por descubrir partes del misterio, miedo ante las amenazas aún latentes y motivación para avanzar con nuevas estrategias de investigación. Las consecuencias también afectaron el ritmo mismo de la granja. La rutina diaria se adaptó a las nuevas exigencias de seguridad, estrategia y análisis de documentos. Cada tarea, desde alimentar a los animales hasta mantener las cercas, comenzó a ser observada con mayor atención, como si cada detalle pudiera ocultar pistas o señales de peligro. Este nuevo equilibrio entre el trabajo diario y la vigilancia constante reflejó cómo los extraordinarios acontecimientos transformaron la vida de todos los habitantes de la propiedad. Al final de esta fase, Emilio y Clara eran conscientes de que cada reacción, cada decisión y cada descubrimiento alterarían para siempre el curso de la historia. El punto de inflexión no solo había revelado secretos y generado conflictos, sino que también había establecido una nueva realidad emocional, social y estratégica para todos los personajes. El conflicto había evolucionado, se había vuelto más complejo y exigía respuestas aún más inteligentes y valientes a los desafíos que se avecinaban. En los días posteriores al enfrentamiento y las revelaciones en el molino, don Emilio y Clara comenzaron a comprender que la verdadera batalla no solo residía en enfrentar a adversarios externos, sino en lidiar con sus propias limitaciones, miedos y dudas. El descubrimiento del auto y del caballo gigante había cambiado la rutina de la granja, pero también había presentado desafíos que exigían resiliencia emocional, estratégica y física.
Emilio, un hombre pragmático acostumbrado a confiar únicamente en la experiencia, tuvo que aprender a delegar tareas y a confiar en las habilidades de su hija. Durante años, creyó que proteger a su familia y la granja dependía exclusivamente de su propia fuerza y capacidad de decisión. Ahora, la necesidad de colaborar con Clara e interpretar las sutiles señales del caballo gigante lo obligó a cambiar de perspectiva. Empezó a comprender que el liderazgo no se trataba solo de mandar, sino también de escuchar, tener paciencia y la capacidad de reconocer el talento de los demás. Clara, por su parte, se adaptó rápidamente a la responsabilidad. Investigar los documentos antiguos y analizar los objetos ocultos en el coche exigió pensamiento crítico, valentía y determinación. Aprendió a afrontar las presiones externas, la codicia de Mateo, la curiosidad de la comunidad, el riesgo constante, sin perder claridad ni objetividad. Cada pequeña victoria, cada pista descifrada y cada decisión correcta aumentaron su confianza y reforzaron su papel central en la narrativa. El caballo gigante continuó siendo un catalizador para su crecimiento, no solo como aliado físico, sino también como indicador de decisiones acertadas. Emilio y Clara comenzaron a observar las señales del animal para anticipar problemas, comprender situaciones de riesgo y mejorar su coordinación. Esta interacción constante les enseñó paciencia, percepción y empatía, cualidades que se volverían esenciales para resolver desafíos aún mayores. La relación entre ellos trascendió la simple convivencia con un animal extraordinario. Se convirtió en una herramienta de aprendizaje y autoconocimiento. Las amenazas externas persistían, sobre todo con don Mateo aún presente, buscando oportunidades para obtener ventaja. Sin embargo, cada confrontación o situación tensa se afrontaba ahora con estrategias más refinadas. Emilio aprendió a equilibrar fuerza e inteligencia, mientras que Clara desarrolló habilidades de análisis de información y toma de decisiones rápidas. Juntos comenzaron a anticipar los movimientos de los antagonistas, transformando cada desafío en una oportunidad de crecimiento y fortaleciendo su vínculo familiar. Otro aspecto importante para superar el desafío fue la integración de las subtramas. Los trabajadores agrícolas, inicialmente meros espectadores o colaboradores, comenzaron a desempeñar un papel activo en la protección y el mantenimiento de los secretos descubiertos. Emilio delegó responsabilidades con mayor eficiencia, confiando en las habilidades de cada individuo, mientras que Clara coordinó las tareas relacionadas con la investigación y el análisis histórico. Esta red de cooperación no solo aportó seguridad, sino también lecciones sobre liderazgo, confianza y el valor del trabajo colectivo. El descubrimiento del auto y los documentos antiguos también generó profundas reflexiones sobre la identidad, la historia y el legado. Emilio y Clara comenzaron a comprender que afrontar los desafíos no solo significaba superar obstáculos físicos o amenazas inmediatas, sino también asumir la responsabilidad del pasado y el futuro de la finca. Debían decidir cómo preservar el patrimonio histórico, proteger la integridad de la familia y abordar los intereses externos de forma ética y estratégica. Cada decisión se convirtió en una oportunidad para madurar y fortalecer su carácter. Además, la relación entre padre e hija evolucionó significativamente. Los conflictos previos, basados en diferencias de visión y enfoque, se transformaron en aprendizaje mutuo. Emilio reconoció la importancia de la audacia y la curiosidad de Clara, mientras que ella comprendió el valor de la prudencia y la experiencia de su padre. Juntos, construyeron una sinergia que los fortaleció ante los desafíos externos e internos. Esta evolución emocional fue tan crucial como cualquier estrategia física o táctica para resolver los conflictos de la narrativa.
El momento más impactante de este periodo de superación de desafíos ocurrió cuando Emilio y Clara, tras días de investigación y reflexión, decidieron enfrentarse a Mateo estratégicamente, utilizando no solo la fuerza, sino también inteligencia, información y alianzas discretamente forjadas con vecinos de confianza. Esta acción coordinada demostró el crecimiento personal y colectivo de los protagonistas, consolidando el aprendizaje, la valentía y la confianza adquiridos a lo largo de la trama. Al final de esta fase, Emilio, Clara y el caballo gigante ya no eran los mismos. Cada reto, cada decisión y cada riesgo asumido los transformaba en protagonistas activos, preparados para los acontecimientos venideros. Su crecimiento no fue solo físico o estratégico, también fue emocional, ético y psicológico. Aprendieron a lidiar con la incertidumbre, a interpretar señales, a anticipar movimientos y a actuar con valentía, inteligencia y empatía. La superación de los desafíos y el crecimiento de la familia sentaron las bases para la siguiente etapa de la narrativa, la preparación para el clímax. Ahora, con una confianza renovada, un conocimiento más profundo del pasado y habilidades perfeccionadas, estaban listos para afrontar los desafíos finales, donde cada decisión y acción tendría consecuencias decisivas. Con su crecimiento personal y estratégico consolidado, don Emilio y Clara comenzaron la fase crucial de preparación para los eventos finales. La tensión en la finca alcanzó niveles máximos, pues todos los elementos de amenaza y misterio eran ahora visibles e interconectados. Don Mateo, los vecinos interesados, la comunidad curiosa y el legado histórico contenido en el auto formaban un complejo panorama de riesgo y oportunidad. Cada decisión que tomaran en los días siguientes determinaría el éxito o el fracaso de sus acciones. La primera medida fue reforzar la seguridad. Emilio, ahora más consciente de la importancia de la colaboración y la inteligencia estratégica, organizó puntos de vigilancia alrededor de la granja, utilizando trabajadores de confianza para supervisar las entradas y los caminos secundarios. Claramente, la presencia del caballo gigante era un factor crucial en este sistema. Su capacidad para percibir intenciones y movimientos sospechosos lo convertía en un aliado indispensable. La simple observación del animal indicaba dónde debía redoblar la atención humana. Clara, a su vez, se centró en decodificar los documentos más recientes y rastrear las referencias históricas del coche. Cada pista decodificada le permitía anticipar las posibles acciones de Mateo y planificar respuestas rápidas y precisas. Se dio cuenta de que la ventaja no residía solo en la fuerza física o el control del espacio, sino en la información y la capacidad de interpretar estratégicamente el pasado para moldear el presente. Esta preparación intelectual fortaleció a la familia, permitiéndoles reaccionar eficazmente ante imprevistos. También se reevaluaron las relaciones con la comunidad. Emilio y Clara sabían que podían encontrar aliados o adversarios entre sus vecinos, según cómo se manejara cada situación. Pequeños encuentros, conversaciones discretas y muestras de cooperación comenzaron a formar una red de apoyo invisible. Estos movimientos sutiles añadieron capas de tensión y complejidad, ya que cada acción debía ser cuidadosamente calibrada para evitar revelar información sensible o generar confrontaciones prematuras. El caballo gigante siguió siendo un elemento central de la estrategia. Sus habilidades le permitían transportar cargas pesadas con rapidez, detectar aproximaciones sospechosas e incluso influir en el comportamiento de los intrusos. Emilio y Clara comenzaron a entrenar con el animal, sincronizando movimientos y estableciendo códigos silenciosos de comunicación en situaciones críticas.
Esta preparación no solo aumentó la eficiencia logística, sino que también reforzó la confianza entre los protagonistas, creando una sensación de seguridad emocional ante amenazas inminentes. Mientras tanto, Mateo permanecía alerta, buscando oportunidades y evaluando debilidades. Su presencia invisible imponía una vigilancia constante. Cada decisión que tomaban Emilio y Clara, desde los ajustes de seguridad hasta la información que revelar, estaba influenciada por la necesidad de anticipar los movimientos del antagonista. Este juego de tensión creciente intensificaba el suspenso, preparando el terreno para el clímax sin necesidad de una confrontación inmediata, pero con una constante sensación de peligro. La preparación también implicó un estudio minucioso del terreno y el entorno. Emilio revisó cada punto de la granja y las áreas adyacentes, identificando rutas de acceso, puntos de observación y posibles trampas naturales. Clara contribuyó analizando mapas antiguos y cotejando información histórica con la geografía actual, identificando ubicaciones estratégicas para ocultar documentos y objetos de valor, en caso de que fuera necesario protegerlos o usarlos para manipular a Mateo. Internamente, la relación entre padre e hija alcanzó una madurez táctica. Los desacuerdos previos, basados en la impulsividad o la excesiva cautela, dieron paso a una comunicación eficiente y confianza mutua. Ahora compartían responsabilidades de forma equilibrada. Emilio lideraba la defensa física y logística, mientras que Clara coordinaba la inteligencia, el análisis de información y la anticipación de los movimientos enemigos. Esta dualidad fortaleció la narrativa, mostrando crecimiento y sinergia entre los personajes principales. Finalmente, la tensión emocional y psicológica se construyó cuidadosamente. Cada personaje experimentó ansiedad, anticipación y adrenalina, pero también contó con conocimientos, habilidades y aliados para reaccionar. Esta preparación multifacética, física, estratégica, emocional e intelectual, garantizó que el clímax se produjera de forma intensa, impactante e impredecible. El escenario estaba listo. La granja transformada en un puesto de vigilancia, el caballo gigante, listo para la acción, documentos y secretos estratégicamente ubicados, aliados discretos monitoreando los movimientos, y Emilio y Clara preparados para cualquier situación. La preparación para el clímax no consistía solo en confrontar a Mateo o proteger a la familia. Se trataba de transformar cada lección aprendida, cada desafío superado y cada vínculo forjado en acción decisiva. El lector sentía la tensión creciente, anticipando que los próximos acontecimientos serían decisivos, mientras cada elemento del entorno, cada personaje y cada secreto revelado se entrelazaban, preparando el terreno para un clímax que uniría acción, emoción y resolución de misterios. El día amaneció con una luz fría y difusa sobre la granja, pero el aire estaba cargado de tensión. Emilio y Clara sabían que había llegado el momento decisivo. Cada movimiento de los últimos días, reforzar la seguridad, analizar los documentos, preparar el caballo gigante, comunicarse con aliados discretos, culminaría en enfrentamientos que definirían no solo la posesión de los secretos, sino el destino de toda la familia y la granja. Don Mateo apareció inesperadamente, acompañado de un pequeño grupo de hombres armados. Su confianza se tiñó de arrogancia. Creía haber subestimado la inteligencia de Emilio y Clara, pero aún confiaba en la fuerza y el número de sus seguidores. Por fin veremos quién es digno de controlar lo que siempre ha pertenecido a quienes saben mandar, dijo amenazante. El ambiente estaba cargado de electricidad. La tensión palpable hacía que cada momento fuera crucial y cualquier paso en falso podía ser fatal.
El caballo gigante, al percibir la aproximación del grupo, relinchó con fuerza y cargó con una fuerza impresionante, bloqueando el camino principal y desviando la atención de los oponentes. Emilio, coordinando movimientos silenciosos con Clara, utilizó rutas alternativas previamente planeadas, aprovechando cada punto estratégico estudiado durante la preparación. El entorno, antes aparentemente tranquilo, se transformó en un campo de batalla lleno de obstáculos naturales, estructuras antiguas y escondites planificados, lo que les proporcionó una ventaja táctica. Clara dirigió la ejecución del plan de forma ejemplar. Utilizando información de documentos y códigos previamente estudiados, indujo a Mateo y a sus hombres a avanzar en direcciones predecibles, aislándolos y reduciendo su impacto en la confrontación. La combinación de inteligencia, estrategia y conocimiento histórico transformó un escenario aparentemente desigual en una batalla controlada por los protagonistas. Cada acción fue precisa, cada decisión calculada, demostrando el crecimiento y la madurez adquiridos a lo largo de la narrativa. Durante el enfrentamiento, Mateo intentó un ataque directo, subestimando las capacidades del caballo gigante. El animal intervino con rapidez y fuerza, derribando obstáculos y ahuyentando con decisión a los intrusos, pero sin sufrir lesiones graves. Esta acción no solo salvó a Emilio y Clara, sino que también simbolizó la presencia constante de un aliado inesperado, cuya fuerza e inteligencia fueron cruciales para equilibrar fuerzas desiguales. El punto de inflexión emocional llegó cuando Clara, al abrir uno de los compartimentos del coche que había llevado al molino, encontró un documento con pruebas irrefutables de acuerdos y traiciones pasados que involucraban a la familia de Mateo. Este descubrimiento alteró instantáneamente la fuerza de la narrativa. El antagonista, antes confiado, se vio expuesto sin la protección de secretos que pudieran justificar o fortalecer sus intenciones. La información no solo alteró la dinámica del enfrentamiento, sino que también aportó una sensación de justicia histórica, conectando el pasado y el presente de una manera sorprendente. En medio de la acción, Emilio demostró habilidad y valentía, no solo enfrentándose a sus adversarios, sino también guiando a Clara y al caballo gigante de forma coordinada. Cada decisión combinaba fuerza física, estrategia y empatía. Necesitaba proteger a su hija y mantener la integridad de sus aliados y trabajadores, a la vez que neutralizaba eficazmente las amenazas. El equilibrio entre la acción y el pensamiento estratégico mantuvo el ritmo intenso, creando una narrativa cautivadora e impredecible. Mateo, al darse cuenta de que el juego había cambiado, intentó un último ataque, pero la alianza entre Emilio, Clara y el caballo gigante resultó invencible. Cada movimiento del antagonista era anticipado, cada amenaza neutralizada y cada paso vigilado cuidadosamente. La victoria no fue solo el resultado de la fuerza o el coraje, sino de una planificación detallada, inteligencia emocional y la experiencia adquirida por los protagonistas. Al final del enfrentamiento, Mateo y sus hombres fueron sometidos sin violencia excesiva, pero con la suficiente autoridad para asegurar que ya no representaban una amenaza inmediata. Emilio y Clara, exhaustos pero victoriosos, comprendieron que la resolución del conflicto dependía no solo de eliminar al adversario, sino también de controlar estratégicamente la situación, preservar el legado histórico y proteger a la familia. El caballo gigante y silencioso permaneció junto a Emilio y Clara, símbolo de la fuerza, la inteligencia y la conexión que les permitió superar desafíos aparentemente insuperables. El clímax no solo resolvió el conflicto central, sino que también consolidó la transformación de los protagonistas. Coraje, estrategia, madurez emocional y cooperación fueron las claves que definieron
el desenlace de este momento crucial. La victoria no solo trajo seguridad física, sino también una profunda comprensión. Emilio y Clara habían aprendido a integrar pasado, presente y futuro en sus decisiones, transformándose en personajes completos, preparados para el desarrollo final de la narrativa. Suspenso, acción y emoción convergieron, ofreciendo un clímax intenso, impredecible y satisfactorio que conectó todos los elementos de la historia de forma coherente y cautivadora. Resuelto el enfrentamiento final, la granja recuperó un ritmo más tranquilo, pero aún conservaba la huella de las experiencias recientes. Don Emilio y Clara, fortalecidos por la serie de desafíos, reflexionaron sobre todo lo vivido, no con largas introspecciones, sino con una conciencia práctica de los cambios que cada acontecimiento había provocado. La victoria sobre Mateo no fue solo física, fue una victoria de estrategia, valentía y comprensión del pasado. El legado histórico del coche, los documentos antiguos y los secretos revelados se convirtieron en símbolos de responsabilidad. Emilio comprendió que proteger a la familia y la granja también significaba preservar la memoria y la historia de quienes la precedieron, asegurando que la verdad se conociera sin caer en malas manos. Clara, a su vez, asumió con madurez el papel de guardiana del conocimiento, demostrando que su valentía e inteligencia podían influir positivamente en el futuro de la granja y la comunidad circundante. La relación entre padre e hija alcanzó un nuevo nivel de confianza y compañerismo. Antiguos conflictos, basados en diferentes perspectivas o enfoques, dieron paso a una cooperación eficaz. Cada decisión se tomaba ahora mediante el diálogo, el análisis conjunto y el respeto por las capacidades de cada uno. La experiencia de superar la adversidad fortaleció su vínculo, consolidando una relación basada en la confianza, el aprendizaje mutuo y la responsabilidad compartida. Mateo, aunque contenido y sin poder inmediato, sirvió como recordatorio de que la vigilancia y la prudencia siguen siendo necesarias. La experiencia les enseñó que la seguridad y la protección dependen no solo de la fuerza física, sino también de la planificación estratégica, la inteligencia emocional y la capacidad de anticipar los movimientos de posibles adversarios. Emilio y Clara aprendieron a transformar el conocimiento en poder y la acción coordinada en seguridad duradera. El caballo gigante, silencioso y majestuoso, fue testigo viviente de todo el proceso. Su presencia se consolidó como símbolo de confianza, fuerza y percepción intuitiva. Más que un animal extraordinario, se convirtió en un aliado estratégico, emocional y simbólico, representando el vínculo entre la familia, la historia de la granja y la capacidad de actuar con inteligencia y valentía. La comunidad, consciente de algunos de los descubrimientos, reaccionó de diversas maneras. Algunos reconocieron la importancia del legado histórico, ofreciendo colaboración y respeto. Otros mantuvieron la distancia, preservando secretos y antiguas disputas. Esta diversidad de respuestas reflejó la complejidad del mundo que rodeaba la granja y consolidó la idea de que la historia se teje a partir de múltiples capas, cada una influyendo en la siguiente. Al final, Emilio y Clara permanecieron juntos, fuertes y preparados para cualquier desafío futuro. Las experiencias recientes los han transformado, no solo como individuos, sino como equipo, demostrando que la valentía, la estrategia y la colaboración son fundamentales para superar la adversidad. Cada acción, decisión y riesgo enfrentado contribuyó a construir una historia de aprendizaje, crecimiento y resiliencia. La granja, aunque tranquila tras la tormenta de acontecimientos, ahora albergaba la certeza de que cada secreto revelado, cada confrontación superada y cada lección aprendida se guardarían y utilizarían responsablemente.
Emilio y Clara no solo superaron los desafíos externos, sino que también interiorizaron las lecciones de valentía, sabiduría y cooperación, transformando la vida cotidiana en un espacio seguro, informado y preparado para el futuro. Meses después, la finca respiraba tranquilidad, pero los ecos del pasado seguían vivos. Emilio y Clara, unidos y fortalecidos, continuaron preservando los secretos históricos, asegurando que el legado de la familia y el misterioso auto permanecieran intactos. El caballo gigante, fiel e imponente, los seguía, símbolo de valentía y perspicacia. Pequeñas señales en la comunidad indicaban que el respeto y la admiración por la labor de la pareja habían crecido. Aunque surgieron nuevas historias y desafíos, Emilio y Clara ahora estaban listos, más sabios y más conectados que nunca, preparados para proteger su tierra y lo que representaba. Si te conmovió la valentía de Emilio y Clara, su inteligencia estratégica y su vínculo único con el caballo gigante, comparte esta historia e inspira a otros a valorar la valentía, la unidad y el legado. Comenta tus momentos favoritos, dinos cómo reaccionarías ante desafíos similares y participa en el debate sobre la valentía, la historia y la superación de la adversidad. Reflexiona sobre cómo el pasado, el presente y las decisiones moldean nuestro futuro y mantén viva la curiosidad y el aprendizaje. No te guardes esta historia para ti, compártela y permite que otros se conecten con esta increíble narrativa.